El Señor me daba una palabra en Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a comenzar por ahí. ¿Lo tienen? Versículo 9. Pero antes de entrar en el versículo 9, nosotros vemos comenzando el 4, una porción de la palabra que nos habla de Eliseo y la viuda, una viuda que su esposo, que era profeta, había muerto y la había dejado totalmente endeudada. Y estaban a punto de llevarle los hijos, que eso era permitido en aquel tiempo, para pagar la deuda. Viene ella, le pide consejo a Eliseo y le habla de buscar vasijas. Busca vasijas, no pocas, sino que muchas, todas las que pudo encontrar, las que trajo del vecino, algunas quizás que usted hubiera botado en este tiempo, no, las llenaba con vasijas y así pudo venderlas y salir de deudas. Entonces vemos una necesidad. Estoy hablando de una necesidad en esa mujer primera, que era finanzas. Pero ahora vamos a lo que el Señor me estaba moviendo, a la tsunamita. Vemos aquí, lo leemos en el 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer que, ¿cómo era esta mujer? Importante. ¿Cuántas mujeres importantes hay aquí? ¡Wow! Tanto. Que le invitaba insistentemente a que comiese. La mujer era entendida. Ella le insistía al varón de Dios que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Pasaba a comer. Ella insistía, no sé cómo se dirigiría a él, ¿verdad? Hermano Eliseo o profeta del Dios Altísimo, por favor, háganos el honor de venir a comer con nosotros. Y entonces Eliseo ya era reconocido, lo vamos a ver en un momento. Y ella dijo a su marido, o sea, en primer lugar, comía con ellos muchas veces. Pero le dice al marido, he aquí ahora, yo entiendo que cuando pasa por ahí, que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. En una versión dice que continuamente pasa por nuestra casa, que regularmente pasa por nuestra casa. O sea, que el hombre pasaba de vez en cuando en el camino. No eran ciudades grandes, a lo mejor esa era una calle por la que el hombre tenía que pasar. Pero entonces ella antes lo invitaba solo a comer, pero como que el Espíritu de Dios estaba redarguyendo, le estaba tratando con ella. Y le dice, entiendo. O sea, había visto algo en él, que es lo que hemos dicho. Había visto algo en él que le hacía declarar que era un varón santo de Dios. No creo que Eliseo estuviera diciendo muchas malas palabras, no creo que Eliseo estuviera hablando cosas, negativas o en contra del Dios Altísimo, sino que había testimonio que era un varón santo de Dios. Ahora, vemos que dice, primero le da ese anticipo, ¿verdad? Por lo que le está pidiendo, yo te ruego, le dice con un corazón sencillo, que hagamos un pequeño aposento. En otras versiones dice habitación de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y entonces le dice, hagamos una habitación. Vamos viendo los acontecimientos. Y luego dice aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento o en aquella habitación, ¿verdad? Y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él al criado de la Giesi, he aquí tú has estado solícita por nosotros. O sea que el criado andaba siempre con él. Con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces, como dice, siempre recuerdo a profeta Gerson, que dice,
profeta bien comido suelta la palabra, dice. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que él le gusta decir eso. Entonces dice, él al ver que esta mujer era solícita, porque yo creo que le puso todo nítido, la mesa, la cama, el candelero, toda la atención. Entonces la manda a llamar con el criado y le pregunta, has estado tan solícita, ¿qué quieres que haga por ti? Sabe que a veces la intención del corazón, ¿verdad? A veces hay gente que está atentísima, pero en el fondo tal vez quiere algo. Usted no sé si se ha fijado a veces con los hijos, mami, ¿querés no sé qué? Uno está, si los conoce bien, dice, ¿qué querés? Un permiso o no tenés para. Pero entonces él le dice, has estado tan solícita con nosotros, le dice. Y entonces, ¿qué quieres que yo haga por ti? Necesitas que hable por ti al rey. Y por eso le digo que el hombre era como reconocido. Necesitas que hable por ti al rey. ¿Qué influencia? O al general del ejército. Wow, hasta con el ejército. Y dice, y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Era una mujer importante, era una mujer, no tenía la necesidad de la anterior, era una mujer con una posición económica buena, era reconocida, no era viuda, era casada, no era la misma necesidad. Y para que veamos que el Señor está en medio de toda necesidad. Y entonces, él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella, y el criado brillante, el hombre, ¿verdad? Estaba en todo. Dice, ella no tiene hijo y su marido es viejo. O sea, ya de pronto el hombre, ¿verdad? No iba a poder tener descendencia, pero el criado lo describió bien. Aquí ella no tiene hijo y el marido de ella es ya como con una edad. Y no sé a qué le llamarán viejo. No sé a qué le llamarán viejo, ¿verdad? Cuando mi mamá salió embarazada de mi hermana menor, mi papá tenía 63. Yo recuerdo eso. O sea que no sé a qué le llamarán viejo, ¿verdad? Entonces un hombre muy, no sé cómo en aquellos tiempos. Mi papá era de los que se acostaba temprano, se levantaba temprano, todo era muy saludable. Bueno, entonces dijo entonces, llámala. Y la llamó y ella se paró. ¿A dónde? A la puerta. La mujer fue prudente, no entró hasta el dormitorio. Eran dos hombres, ella era una mujer casada, se queda en la puerta, ¿verdad? Y él le dijo, el año que viene, solo se te lo declaró, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. O sea, a saber cuántos intentos había hecho, ella pensó, este se está burlando de mí. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, para este tiempo. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. O sea, el niño creció, pero un día se fue con el papá que estaba con los segadores. O sea, el papá estaba en el campo. En pocas palabras, la gente era de buena condición económica porque tenían empleados, tenían campo de cosecha, tenían por decir que eran algunos hacendados, vaya, porque dice que estaba con los segadores. Y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado, como hacen algunos papás, llévaselo a la mamá, dice. ¡Ay, mi cabeza, dice! Vaya, llévaselo a la mamá y a ver qué hace ella, ¿verdad? Entonces, aquí no hay papás de esos. Aquí los papás son entendidos, son responsables, ¿verdad? Bueno, y entonces, y habiéndole él tomado y traído a su madre, se lo llevó a la mamá. Estuvo sentada en sus rodillas hasta el mediodía y murió, ¿verdad? Algunos estudiosos dicen que fue por, qué sé yo, por insolación, que no sé cuánto, que inflamación. Pero bueno, el asunto es que eso pasó. Ella entonces subió, no dijo nada. Lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Lo puso en la cama y ella se fue. O sea que el varón de Dios no estaba ahí. El hombre llegaba a dormir ahí cuando pasaba. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo alguno de los criados, ya que tenían varios, ¿verdad?
y una de las asnas, que eso era como decir un carro, ¿verdad? Para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? O sea que de vez en cuando ella iba. No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. O sea, tranquilo, calma. Como dirían algunos, calma cundo, que no pante el cúnico. No, paz, paz, hombre, no te inquietes. No le dijo nada. Después hizo enarbelar el asna y dijo al criado, guía y anda, no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijera. O sea, no pare para nada. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. ¿Dónde estaba el varón de Dios? En el monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, la reconoció, ¿verdad? Dijo a su criado Giesi, he aquí la tsunamita. Cuando uno conoce a alguien aún de lejos, dice, se parece, aunque sea medio oscuro, se parece al caminado de fulano, se parece a Perencejo. Te ruego que vayas ahora, ¿cómo? Corriendo. Él percibió que no era, que como ella no llegaba en días, eso no era un día normal, no era día de reposo, no era de luna llena, qué sé yo, era un día distinto. Entonces él ha de haber supuesto o lo discernió que era algo urgente. Y le dice, vaya, te ruego que vayas ahora corriendo y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. ¡Wow, qué mujer! Luego que llegó, o sea que ella no quería hablar, no quería decirle al criado, ella quería ir a la fuente. Y luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, se acercó Giesi el criado se acercó para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. O sea que el profeta solo conocía lo que Dios le revelaba, que a veces la gente piensa que lo sabe todo, ¿verdad? Y ella dijo, pedí yo, hijo, a mi Señor, un reclamo. No dije yo que no te burlases de mí. Y entonces él entendió. Solo eso le dijo, ciñe tus lomos, se va y va a la casa y le dice al criado, ¿cómo fue que? ¿Por dónde voy? Ayúdenme. 29. Dice, ve y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Le dijo que no se parara por nada, ni a saludar, ni nada. Ve y ponle mi báculo al rostro del niño. Yo dijo a la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y entonces Giesi fue delante, puso el báculo, pero no tenía ni voz ni sentido el niño. O sea que estaba inconsciente o muerto. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Y entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. O sea, él no se lanzó a hacer algo sin pedir la dirección del Señor. Oró al Señor y entonces accionó. Porque a veces las cosas se hacen a lo loco y él primero pidió dirección. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos suyas. Se tendió sobre el cuerpo hasta que el niño entró en calor. Y volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, subió, se tendió sobre el niño nuevamente y hasta que el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Y le dice al criado, llama a la tsunamita, la llama, toma a tu hijo. Y entonces la tsunamita se echó a sus pies, dice, y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Ahora, nosotros vemos aquí a Eliseo, que era el profeta de la doble porción, ¿recuerdan ustedes? Él era el profeta que se movió en milagros y demás, pero aquí estamos comenzando Segunda de Reyes. No sé en qué orden se fueron llevando a cabo los milagros, ¿verdad? Pero aquí estamos, acabamos de pasar de ver lo de la viuda con los aceites. Y entonces vemos que él le dice, no quiero solamente que pase por aquí. Y aunque de vez en cuando se queda a comer, pero ella ya estaba buscando más. Yo quiero que le hagamos una habitación. Yo quiero una habitación para el varón de Dios, que yo soy testigo que es un varón santo y que es de Dios. Y entonces yo
sabe que no es lo mismo que alguien venga de vez en cuando y coma en su casa. ¿Cuántos han tenido gente que llega a comer? Usted platica hasta un punto. Y a veces hay personas con las que uno puede intimar en la mesa. Hay otras personas que no, que solo hablan de política, que solo hablan de lo que está pasando en la nación. Pero ella dijo, yo quiero más que solo verlo pasar. Y yo quiero más a que solo venga a comer. Yo quiero que le hagamos habitación. Cuando hablamos de habitación, estamos hablando, yo creo que usted no deja entrar a cualquiera a su habitación. Yo tenía una buena amiga, aunque tengo muchos años de no verla, que en la habitación matrimonial, por ejemplo, me dice, y contándome de algo que había sucedido, imagínate sentarse en la cama matrimonial. O sea, él lo tomaba ella como un abuso. Entrar a mi dormitorio y sentarse en la cama matrimonial. O sea, que el dormitorio, por ejemplo, en mi caso, a mí nunca me ha gustado que nadie ni siquiera me cambie las sábanas. Yo cambio las sábanas, yo las pongo. En mi habitación no me gusta que esté entrando mucha gente, aunque tenga alguien que me llegue a ayudar alguna vez. A mí me gusta buscar mis toallas, buscar mis sábanas, que no me estén tocando mucho mis cosas, lavar mi ropa. Entonces, la habitación, ¿por qué digo esto? Porque la habitación es un lugar privado, es un lugar donde uno descansa, es un lugar donde uno ora, es un lugar donde uno medita en el Señor. Y entonces, no es a todo mundo que usted deja entrar en la habitación. Y ella dice, hagámosle habitación. Ella fue buscando más. Pero no es lo mismo. ¿Sabe que nosotros también podemos ver pasar? Porque Eliseo podría ser tipo del mismo Jesús, por decir. Se movía en la doble porción, era poderoso, era un hombre de autoridad, un hombre de gobierno, o puede ser tipo del Espíritu Santo, puede ser tipo de la unción profética, como usted lo quiera ver. El asunto aquí es que esta mujer tan entendida dijo, hagámosle habitación. Yo no quiero solo verlo pasar, porque ese día lo vieron pasar. Ese día no dice que comió con ellos. Lo vieron pasar y dice, yo te ruego, mujer entendida, que le hagamos una habitación. Porque aún nosotros a veces podemos ver pasar y no haber hecho habitación para el Señor o para el Espíritu Santo. Y entonces meditaba yo en tantas ocasiones en la palabra que nos habla de que Jesús pasaba. Porque esta mujer, el profeta pasaba, pero ella interrumpió, ella hizo algo, ella accionó. Ella estaba meditando, pero accionó, se movió. Y a veces nosotros entramos en una pasividad, a veces nos cansa tanto lo que estamos viviendo. No sé si alguien aquí puede entender, el hermano Oscar hablaba un poco. Y a veces la lucha, la tempestad, hace que usted entre en un desgano. Y entonces puede dejar pasar. Y tal vez ya sea el tiempo de que el Señor haga algo, pero usted deja pasar o usted se sale de la habitación. Usted dice, he preparado habitación, pero bueno. Vamos a ver aquí en Marcos 6. ¿Sabe que la palabra habla del Espíritu Santo como un río? Pero usted puede dejar pasar el río. Siempre recuerdo a alguien de la niñez que decía, papi, yo voy a entrar al río cuando pase la corriente. Porque le daba miedo a la corriente. Yo voy a entrar, pero cuando pase la corriente. Pues la corriente nunca iba a dejar de pasar. Porque siempre. Entonces no se metía esperando que pasara la corriente. Entonces a veces podemos nosotros dejar pasar porque nos da un recelo, porque no sabemos cómo hacerlo, porque lo miramos como algo inalcanzable. Y el Espíritu Santo, el río siempre está pasando.
Es más, el Espíritu, la palabra nos dice que el Espíritu Santo está con nosotros. Está alrededor nuestro, está en medio de nuestro, está con nosotros. Pero Él quiere que esté sobre nosotros. Pero puede ser que nosotros estemos viendo el mover y no nos metamos en el mover. Lo vemos a veces cuando estamos aquí, sencillamente que somos pueblo de Dios, ¿verdad? A veces está ya el Espíritu Santo y no nos damos cuenta que está pasando y no nos metemos en el mover, en el río, ¿verdad? Marcos 6, ¿lo tienen? Ustedes lo tienen antes que yo, ok. Dice así, Marcos 6, 45. Enseguida había pasado esto del que alimenta a los 5,000. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. O sea, les hizo a ellos irse en la barca delante de él para que fueran a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, que a los discípulos les dijo, súbanse en la barca, adelántense ustedes, yo llego allá. Mientras él despedía a la multitud, porque era muchísima la gente que había llegado, ¿verdad? Y entonces dice, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Mientras tanto, ¿dónde estaban los discípulos? En el barco, en la lancha. Pero él se puso a orar. Entonces, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. El Señor estaba en tierra. Y viéndoles, fíjese, a mí me llama mucho la atención esto. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, o sea, ya era de noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. O sea, ¿cómo sería que los vio si era de noche? Estaba la tormenta, estaba lejos, pero dice, viéndolos, ¿qué sería? ¿Tuvo una visión? ¿Lo recibió por el Espíritu? ¿Cómo sería? Pero él dice que viéndolos, los estaba viendo, que remaban y que ya estaban fatigados, que la tormenta, porque el viento les era contrario. No sé si usted alguna vez ha estado en el mar o ha estado en el río, pero mire, cuando las olas vienen en contra, usted siente que se va a llenar el barco, ¿verdad? Y eso es algo sencillo, que tal vez solamente es que usted se ha atrevido a venir ya en la tarde y viene a llenar. Pero usted dice que el viento les era contrario y era de noche, era de noche. Y él viéndolos, no sé si estos pescadores, era como ahora, que ahora los pescadores para andar en la noche andan una linterna, porque han habido muchos accidentes, que viene un barco, no los ve. Y entonces, no sé, ellos andarían linterna, pero yo no creo que el Señor los haya visto por la linterna si es que andaban, sino que por el Espíritu. Él pudo verlos que estaban fatigados. Entonces, yo meditaba anoche que a veces nosotros estamos en medio de una gran tormenta, todo nos es contrario, pero nos parece que el Señor no nos ha visto. Nos parece como que el Señor no se ha dado cuenta que estamos en aquella gran lucha. Porque da la impresión de que hemos quedado solos, da la impresión de que estamos como a la deriva y de que el Señor no está percibido de que estamos en la batalla, pero Él los vio por su Espíritu. Pero entonces viene, ¿y cómo sería que se manifestó ahí a ellos? Vino a ellos andando sobre el mar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y quería adelantárseles. Hay una versión que dice que él pasó como que no los miraba, como de lado. Entonces pasó como que se les quería adelantar, como que él iba, porque él les había dicho que iba a llegar a Betsaida. Y entonces se imaginan el susto. Mire, imagínense el cuadro. Y entonces dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. ¿Por qué pensaron que era un fantasma? Porque ellos sabían que él se había quedado allá. ¿Cómo va a andar en el mar? Y eso está oscuro, está el viento. Pensaron que era un fantasma. Y dice aquí que gritaron. Yo no sé cómo gritaron. Eran hombres, pero miren, los hombres también les da temorcito. O aquí, no crean que, porque a veces dicen, este macho, no tengan miedo. No, a los hombres también les da temor algunas situaciones. Y eso de estar en el mar no es cosa fácil. Y empezaron a gritar porque pensaron que era un fantasma. Aquí no dice que clamaron a él, pero yo lo tomo en cuenta porque él pasaba como que era de largo.
Así como miraba a Eliseo que pasaba frente a la casa. Lo miraban pasar. Y entonces el punto aquí es, porque todos le veían y se turbaron, le miraban, estaban turbados, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Se subió a la barca, se calmó el viento y ellos se asombraron, se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Dice ahí, porque aún no habían entendido lo de los peces y los panes. O sea, ellos todavía no habían entendido el poder. Como que tenían todavía una venda, porque aquí dice que porque no habían entendido lo de los peces y los panes. Estaban asombrados porque no habían terminado de entender hacía poco. O sea el Señor les hizo que se fueran en la barca para despedir la multitud. Acababa de suceder lo de la multiplicación de los panes y los peces y los mandó. Acababa de suceder. Y estaban ellos porque no habían entendido. Todavía estaban con su mente, no habían captado lo que acababan de vivir. Y entonces estaban asombrados porque Él había caminado sobre las aguas. No habían entendido todavía. Y esto no es de entender, es que no se ha revelado. Pero aquí dice que no habían entendido. Y a veces el Señor parece que solo está pasando. Pero Él quiere una respuesta. Él quiere algo. O sea, el Señor pasa para muchos. ¿Cuántas necesidades hay, amados? ¿Cuánta gente necesitada? Pero el Señor quiere que alguien clame, porque el Señor no se mueve porque yo esté necesitado. Al Señor lo mueve alguien que toque su corazón por fe, creyendo, porque la fe es lo que mueve al Señor, ¿verdad? Entonces hay muchas necesidades, pero ¿por quién es que se mueve el favor de Dios? Por alguien que clame y se vuelva su rostro al Señor. Ahora, vamos a ver. Lucas 18:35. Lucas 18. Pero como estamos en Lucas, vayámonos antes a Lucas 5 para ir en el orden y no se pierdan. Lucas 5 dice así, versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, no dice qué ciudad en esta Biblia, se presentó un hombre. ¿Cómo estaba el hombre? Lleno de lepra, otra necesidad. Y dice, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, una respuesta. Jesús no estaba ahí, no es que se le acercó, estaba pasando, estaba en una de las ciudades y en eso vino un hombre con lepra y se postró, tuvo una acción. Fue donde él no solo lo dejó pasar, porque si solo lo deja pasar, no le alcanza la misericordia. Pero él hizo algo, corrió y se postró. Se postró rostro en tierra y le dice, Señor, la fe, si tú quieres, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiéndole la mano, le tocó diciendo, quiero, se limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. ¿Cuál es el tema que estamos tocando? Alguien que acciona, alguien que cree, alguien que se mueve por fe. Porque la fe es lo que toca el corazón de Dios. La fe. En aquel tiempo habían muchos leprosos, pero era el que se acercaba, el que buscaba la misericordia. Okay, ahora vamos a ver Lucas 7 para que no nos perdamos. Lucas 7 dice así, versículo 37. Miren, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ahí estaban comiendo, pero era con un fariseo y su corazón vemos que era endurecido. Entonces, una mujer de la ciudad, ¿cuál era la condición? Otra necesidad. Era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo,
Se dio cuenta que Jesús estaba en la casa del fariseo, que estaba comiendo. Accionó. Aquí el punto es que accionó. No se quedó pasiva. Y dice la palabra, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero el corazón del fariseo, ¿verdad? Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién es, sabría qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y entonces Jesús les empieza a hablar, ¿verdad? Pero el punto aquí es, la mujer tenía otra necesidad, ella era pecadora, pero hizo habitación. Cuando hablo de habitación, un lugar, podemos hacer habitación para clamar, hay distintas maneras de hacer habitación. Esta mujer hizo una habitación con quebranto, había quebrantamiento. Sabía que Jesús estaba ahí, reconocía que era pecadora y empezó con un quebrantamiento. No dejaba de llorar. Con sus lágrimas le enjugaba los pies, con las lágrimas su cabello, un frasco de alabastro, que nosotros sabemos que los frascos de alabastro eran perfumes, eran caros. Y entonces aquel hombre dice, si supiera quién le está, que es que esta mujer es pecadora, porque estaba a la mesa, pero no estaba el corazón, no le habían abierto realmente habitación. Pero esta mujer, en medio de todo, en su corazón, le preparó habitación, con el quebrantamiento, con la adoración, con el postrarse, con el llanto, le abrió habitación, reconocía su necesidad y corrió, hizo algo. Mire que yo he visto que a veces, aún andando en el Señor, puede llegar un momento que aunque haya un clamor, la gente se hace la desentendida. Puede entrar en pecado y entonces en su mente está pero es que, si es que me entendieran, no, es que el Señor me entiende porque estoy yo así. O sea, se puede entrar en fornicación y decir, no, es que el amor todo lo vale, dicen. Todo es permitido en el amor. Entonces se entra en adulterio, pero el Señor entiende mi corazón, que estoy en una gran batalla. Pero se va endureciendo y en vez de buscar el rostro del Señor, se va endureciendo. Entonces dejamos pasar de lejos y no le buscamos habitación para clamar, para entrar en quebranto, para pedir perdón, para soltar el perfume. Sino que yo he visto, bueno, yo no sé si usted lo ha vivido, pero yo lo he vivido. Que uno está en aquella gran lucha y en vez de buscar el rostro del Señor, empieza a ver televisión. En vez de buscar el rostro del Señor, se va a pasear. Y ya después, hoy no pude. Y pasa el siguiente día y no se metió nunca en la palabra. Y pasa el siguiente. Entonces va entrando sin darse cuenta, va entrando hasta en un sopor. Porque no somos entendidos de que le necesitamos hacer habitación aún para ir con nuestro clamor y derramar el corazón. ¿A dónde vamos a encontrar el oportuno socorro? ¿A dónde? Pero el Señor sabe, pero está esperando. Está esperando, que lo está trayendo. Él pasa por ahí, Él está en medio nuestro, Él está en usted, pero Él está ahí esperando que usted busque el lugar secreto para decirle, Señor, he pecado. Oh Señor, esta es mi condición. Señor, estoy necesitado. Tal vez no nos responda el Señor como nosotros queremos, pero el Señor responde o el Señor viene y consuela. Pero el punto es que podemos llegar, fíjense que a veces puede pasar una semana, otra semana. Yo he visto casos de gente que ha estado metida en el Señor y después terminan de apartarse. No, va a llegar el día, si el Señor es fiel, bueno, métase en ese rollo a ver qué pasa. Sí, porque salir del estancamiento después a veces es más difícil. Cuando nos estancamos por no estar buscando la presencia del Señor, por no haberle hecho habitación. ¿Sabe? La presencia del Señor es más grande que la habitación. La presencia del Señor es poderosa. Si la palabra dice que los cielos ni los cielos pueden contenerle. O sea, no hay nada que pueda circuncidar la presencia del Señor. Pero qué tremendo honor para nosotros
que podemos hacerle habitación y ser morada del Dios Altísimo. Eso es algo hermoso, pero el Señor quiere que usted diga algo, que usted abra la boca. Vamos a ver en Lucas 18:35. Vamos a ver. Miren, no los estoy llevando muy de aquí para allá. Dice así. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, él se iba acercando a Jericó, él no tenía nada que ver con este ciego. Un ciego estaba sentado junto al camino, ¿qué estaba haciendo? Mendigando. Y al oír a la multitud, recuerden que era ciego, pero se supone que los sentidos se agudizan. Entonces él dice que al oír a la multitud que pasaba, él no miraba, pero escuchaba, dice la multitud. O sea que él escuchaba los pies, sabía que era bastante gente. Y entonces preguntó qué era aquello, qué es lo que está pasando. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces accionó. ¿Qué hizo? Accionó. Dio voces diciendo, porque él pudo haber dicho, va a sanar a otros, pero a mí ¿qué le va a interesar sanarme? Pero no, él accionó, dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callara. Cállate, hombre, qué escándalo es el que estás haciendo. Porque cuando usted tiene la necesidad, a veces los demás no entienden que usted tiene aquella gran necesidad, que usted tiene un gran quebranto, que usted quiere un cambio en su vida. Entonces dice, ayúdenme. 35, ok. Sí, y los que iban delante le reprendían, y él decía, ten misericordia de mí entonces, para que callase, pero dice que él clamaba mucho más. O sea, miren hermanos, a veces, yo ya reclamé al Señor, no me contestó, pero aquí dice que este hombre clamaba más. O sea que a veces, yo no sé si a usted le ha pasado, yo a veces quedo, Padre, cuando yo a veces enciendo el televisor, me parece que nadie me va a oír si lo enciendo, ¿verdad? Y esto es para callar los, Padre, Padre, Padre. Porque cuando siento que necesito que salga el clamor, yo no sé si será que usted no, ¿verdad? Pero yo a veces, Padre, aquí estoy. Entonces empieza un clamor. Y a lo mejor me va a decir alguien, shh, mucha bulla, baje la voz. Pero como es tanto el clamor, a veces usted siente que no puede, suavecito, porque es tanto el quebranto que usted lo necesita soltar. Y me dice, shh, y aquel dice que gritaba más, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Shh, cálmate. Jesús, más fuerte. No sé si alguien tiene un clamor aquí. No sé si hay alguien que tiene un clamor o solo estoy pensándolo. Pero se escucha un clamor. En el ámbito del espíritu se escucha un clamor. Aquí hay gente con clamor. Y empezaba, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Más gritaba. Pero resultó efectivo, porque dice aquí, entonces Jesús deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. O sea, le dijo, ¿quién es el que grita? O sea, el hombre tenía autoridad, andaban los discípulos, ¿verdad? ¿Quién es el que grita? Pues tráiganlo, tráiganme a este que está gritando. Porque él percibió en su espíritu que había una necesidad, que había un clamor. Pero sé que el que dice, clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé. Y entonces dice que le dice, diciendo, ¿usted cree que Jesús no sabía que tenía lepra? O sea, perdón, que era ciego. ¿Usted cree que él no sabía que habían algo en los ciegos? Andaban algo que lo distinguía porque era ciego. Y hay algo en las personas ciegas, que los párpados, la mirada, si es que puede abrir los ojos o la tiene así como vacía. Él sabía que era un ciego.
Y entonces, pero no le dijo, yo sé que estás ciego. Le dice, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? No es que el Señor no conoce mi necesidad. No es que el Señor no conoce tu necesidad. Él quiere que se lo digas. Él quiere que abras tu corazón y le digas, estoy necesitado, yo reconozco que estoy en esta condición, pero vengo a ti porque solo en ti hay palabras de vida eterna, porque solo de ti, en tu presencia tendré el oportuno socorro, porque solo en ti está la respuesta. Vengo a ti porque sé que eres la fuente de toda salvación. ¿Qué quieres que yo haga? Y viendo que era ciego. ¿Pero qué quieres? Le dice, ¿qué quieres? Lo mismo que Eliseo preguntándole, ¿qué quieres que yo haga a la viuda? ¿Qué querrá? No, nada pues. Pero ella como que ya había pensado que era imposible tener un hijo. Porque tuvo que venir el criado de él a decirle, la mujer no tiene hijos. Y ella incrédula, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de Sara que se rió? Entonces, dice que Jesús le dijo, recíbela. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha salvado. ¿Qué fue lo que le movió? La fe. Que lo estaba buscando, creyendo que él podía hacerlo. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le siguió glorificando a Dios. Todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Cuando el Señor responde, y hay como testimonio, trae avivamiento. Entonces, cuando vieron que este hombre había estado en el camino, esperando, mendigando, pero supo cuál era el momento y no la desaprovechó. Accionó, hermanos, accionó. Ya tenemos que dejar de estar pasivos. Accionó, buscó, clamó. Cállese, no, más clamó, a mí no me van a parar porque yo quiero mi milagro, porque yo estoy segura que en este hombre hay salvación. Yo sé que él sana a los enfermos, yo vengo buscando entonces en clamor. Y empezó la gente a alabar al Señor. Yo estoy segura que en ese avivamiento se han de haber producido otras cosas, aunque no lo dice aquí. Pero produjo alabanza, trajo gozo. ¿Recuerdan ustedes aquel que sanaron los discípulos y que dice que saltaba y brincando, alabando a Dios, que hasta hay un canto? Y él, aleluya, 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 gloria a Dios. Entonces era como que produjo una danza, trajo una respuesta. No fue desagradecido como vimos aquellos leprosos que solo uno regresó. No fue desagradecido. Estaban alabando al Señor y produjo un gozo en medio de todo. Este hombre era el ciego que estaba al camino, pero ahora lo vemos que ve. Pero él accionó, él buscó, él le hizo, por decir, habitación. Habitación. A mí me llama mucho la atención en el caso de Eliseo, que la mujer le hizo habitación y la palabra que le soltó el profeta fue en la puerta, pero la resurrección ya fue en la habitación que le había preparado. Fue en la habitación. Necesitamos entrar al lugar íntimo. Necesitamos depositar la necesidad, el clamor, aún el quebranto, la adoración en ese lugar íntimo. Y vamos a ver la mujer del flujo de sangre, ¿recuerdan ustedes? La mujer del flujo de sangre, estaba aquella gran multitud y la mujer iba arrastrándose diciendo, yo sé que si le toco el borde de su manto, yo sé que si toco el borde de su manto seré salvo. ¿Qué movió a esta mujer? Era la fe. Creyendo, pero en el corazón tiene que haberle hecho habitación a creer, a la fe. Y al saber que si solo le toco, ¿qué movió a casi toda esta gente? Como una desesperación, como una necesidad. Pero si usted llega a un momento que cree que ya no tiene necesidad, porque a veces puede suceder algo que usted crea que ya no necesita, que ya lo tiene todo. Y eso es terrible, dejar de tener sed y dejar de tener hambre. El punto es que yo veo en cada una de estas personas algo que lo distinguía y era un quebrantamiento. Era una necesidad enorme.
a veces desesperación. La mujer de flujo de sangre tenía años, dice que había gastado todo su dinero en médicos, porque ella no le cesaba la hemorragia. Y en Israel una mujer con hemorragia era inmunda, tenía que alejarse de todos. Entonces por eso ella se metía como gateando. Si yo le toco el borde del manto, yo sé que seré salva. En pocas palabras, cuando habla de salvo, yo sé que seré sano, pues, porque la salvación es algo grande. Si toco el borde, solo un pedacito, seré salva. Y le toca y dice el Señor, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Señor, tanta gente, y dice que ¿quién me ha tocado? Porque él sabía que poder salió de él. ¿Por qué? Porque alguien con fe, que hizo habitación, le hizo habitación en su fe a que podía recibir el milagro, o sea, a moverse en su necesidad. A veces el Señor, a veces no entendemos algunas cosas que suceden en nuestras vidas. Y a veces el Señor está provocando necesidad. Porque al Señor le interesa más la salvación del alma, que usted tenga un montón de dinero, o que usted tenga esto y aquello. A veces el Señor nos va llevando en unos procesos porque a Él le interesa más el alma, el corazón. Pero que no bajemos la guardia pensando, ya no me va a contestar el Señor. Ya muchos años, o ya mucho tiempo. Para algunas personas son años, para algunas personas un mes. Yo he atendido gente que dice, me oraron por mí, yo todavía no he visto, y tal vez ha pasado un mes. Yo me quedo, oye, a veces pasan años. Sí, no me llegó el dinero que no sabe lo que es a veces estar clamando, seguir diezmando, seguir ofrendando. Usted cree, usted sigue, porque sabe. No queremos estar como los discípulos que no habían entendido lo que había sucedido en lo de los panes y los peces. A veces hemos visto las misericordias de Dios, pero como que no hemos terminado de recibir la revelación que Él es, como cantábamos hoy, el poderoso. ¿Cómo es? Todopoderoso, como era. Y empezamos a mover un ámbito, una dimensión, un fluir. Pero a veces se nos olvida bien rápido. Se nos olvida rápido. Y dejamos de sentir el clamor. Y entonces ya usted dice, yo lo que quiero es dormirme. No, yo lo que quiero es descansar. Yo recuerdo un acontecimiento en mi vida hace muchos años, muchísimos. Yo estaba bien tiernita en el Señor, pasó algo. Y yo creo que los conté una vez, yo hice a un lado mi Biblia y dije, no más. Ya creí en el Señor, no me contestó. Lo más tremendo es que no escondí la Biblia, sino que la dejé en la mesa de noche. Y cuando pasaba se me hacía así, grande, era como que yo pasaba y la Biblia se me hacía inmensa, como que la tenía cerquita. No, pero no más, ya creí y no me contestó. Porque era algo bien fuerte, era bien fuerte. Yo estaba tierna en el Señor. Teníamos una bebé y había orado tierna y siempre murió. Entonces yo dije, no me contestó. No más. Y entonces venía gente a querer hablar conmigo. Yo le decía sí, y hasta una señora le dije, pero no más. Y yo después me arrepentí y le pedí perdón al Señor por mi altivez. El Señor quiere encontrar en nosotros habitación para su presencia. Habitación para creer. Habitación para no desanimarnos. Habitación para que la revelación en nosotros, que el enemigo no nos ponga una venda cuando Él ya ha revelado en nuestras vidas que no hay nada imposible para Él. Que una situación que estés pasando no permita que entremos en sopor y que ya entonces, porque eso es lo que yo he ido viendo en muchas personas. He estado platicando con mucha gente que me llama y así de otros lados.
Y la gente pasa por... Yo sé que yo he recibido milagros, pero yo ya estoy cansada de esperar. He entrado en un desánimo. No sé si alguna vez se le acerca gente así. He estado en un desánimo. Estoy muy cansada. Siento una tristeza. Ya no sé qué hacer. Ya no me dan deseos ni buscar en la palabra. Alabar al Señor, yo digo gracias Señor, tú sabes lo que estoy pasando y me duermo. Pero el Señor está buscando que hagamos habitación. Que no perdamos el clamor. Que no perdamos, que no dejemos de tenerlo a Él como en la mirada puesta en Él, el invisible. No hay nada imposible para el Señor. Y Él todavía tiene respuestas para usted y para mí. Yo siento en mi espíritu un clamor. Yo sé que hay gente que tiene clamor, que tiene luchas fuertes. Puede ser, hemos visto aquí tantas necesidades, puede ser como la mujer del aceite, que sea una situación económica. A veces la situación económica ahorca, hace que la gente entre en unas situaciones terribles. La otra mujer, el hijo. Vemos los discípulos en una tormenta, el viento era contrario. Usted a veces siente que nada sale bien, que todo viene contra usted. Puede ser que haya una enfermedad, porque aquí vemos un ciego, pero también vimos un leproso. Los médicos no podían hacer nada en aquel tiempo. Cuando el médico no puede hacer nada, cuando nadie tiene la respuesta, el Señor es el refugio seguro. Pidámosle perdón al Señor si hemos dejado de hacerle habitación. Si hemos dejado de buscarle como la mujer quebrantada, reconociendo su pecado. A veces no queremos ni reconocer nuestro pecado. Porque yo he escuchado a algunos decir, mi mujer tiene la culpa. Yo recuerdo un hombre que andaba en infidelidad de, mi mujer tiene la culpa porque es que la mujer tiene, dice, que mantener al hombre, dice... ¿cómo es que me dijo? Atendido. Que el hombre dice, pues se ría, el hombre, o sea, como que la mujer está ahí haciendo show. No. Entonces, sí, no, sin arrepentimiento. Porque a veces queremos echarle la culpa a los demás. El Señor quiere que reconozcamos nuestra condición y que le digamos, Señor, aquí está mi quebranto. Aquí está mi necesidad. La necesidad de uno no es la misma necesidad. A veces decimos, yo entiendo, sí, yo entiendo, pero no es lo mismo, porque cada quien vive su dolor y cada quien vive su situación. Para unos unas cosas. Hay gente que no tener dinero en la bolsa no le deprime, porque dice, yo conozco al Señor que es provisión, pero a otra gente eso lo pone. Así como hay otra gente que no, yo sé que el Señor es mi sanador, yo he sido testigo de que el Señor sana. ¿Qué tal si le decimos al Señor? Y si alguien tiene quebranto, no endurezca su corazón en medio del quebrantamiento. Padre, yo te doy gracias, Dios, porque tú pasas, tú estás presente, pero tú quieres a alguien que te toque, que toque tu corazón. Y hay algo que toca tu corazón, y es una persona que cree. La fe, Señor. Sabemos que podemos tener muchas necesidades, pero es la fe lo que toca el corazón tuyo, Dios, y un corazón quebrantado. Padre, perdónanos si hemos endurecido el corazón, que hemos escuchado palabra una vez y otra vez, pero no queremos perder el clamor a ti. Queremos decirte una vez más que somos tu habitación y anhelamos ser una habitación, Dios, donde tu presencia fluya con libertad, donde podamos, la habitación donde entramos en la intimidad y podemos clamar y podemos decirte cuán grande eres. Podemos entrar en la habitación, esa habitación que hemos preparado para ti, para el Espíritu Santo, esa habitación en la cual se prepara aún el milagro. Esa habitación donde se prepara, se gesta por tu presencia, por tu palabra, por una persona que cree, Señor. Provoca en nosotros quebrantamiento, Señor.
No queremos endurecer nuestro corazón. No queremos tener un corazón endurecido por las pruebas, por las dificultades. Queremos tener la mirada puesta en ti. Yo levanto a cada persona en cuyo corazón hay un clamor. Hay un clamor genuino. Algo que está dentro y que nadie más que tú, Señor, puede tocar, porque tú te encuentras con nosotros en nuestra necesidad. Tú pasas. Tú solo quieres que clamemos. Padre, aquí está nuestro corazón, aquí está este pueblo. Y te damos gracias por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Te damos gracias, Dios. Qué cosa más tremenda es ser habitación del Santo Dios. Poder entrar en la intimidad y postrarnos y abrir nuestro corazón con toda sinceridad, diciéndote, pase esto y pase aquello, pero estamos determinados a que nuestra mirada y nuestro corazón esté en ti, no dejar de pasar de lejos, no que aunque tu presencia esté, Señor, que podamos tocar el río y meternos en el río y hacer una habitación de adoración y de alabanza, de palabra, de corazón quebrantado, donde tú llenas toda necesidad. Tú sigues siendo la fuente. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la alabanza, porque ciertamente eres Dios maravilloso, bueno en gran manera. Muchísimas gracias, Dios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Padre, yo desato el clamor, yo desato, Señor, se ha provocado en esta mañana un rompimiento en cualquier corazón endurecido. Sereito, revélanos tu gran amor, tu misericordia y tu poder, Señor. Revélate a nosotros, revélate a nosotros. Quita la venda de nuestros ojos para poder verte como eres, Señor. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Si hay alguien que ha estado en clamor, que arramajanda, sea este un tiempo de una mayor búsqueda. Busque. No deje pasar al Señor. Entre en amores con Él, porque Él tiene respuesta, porque con gran amor nos ha amado y ha extendido su misericordia sobre usted y sigue extendiéndola. A veces decimos, Señor, sigue extendiendo tu misericordia, sigue extendiendo tu misericordia, porque con gran amor me has amado, me has amado. Gracias, Señor, te bendecimos. Gracias, Dios.